Mr. Master Grover. Y el choro mareador. En Ya Párate. De los 40. Estimados amigos, me da un gusto enorme saludarlos como siempre. ¡Ay, qué buena Robert! persona! ¡Ay, chiquito, Buenos qué tal! días, Tami. Ya sentadito aquí, hinchado como una pelota de playa, pero... ¿Por qué, Chiquichicardo? Me dormí. Totalmente. Se quedó una amiga a dormir esta ¿De noche. qué te hincharon, chiqui? Nada, de aire. Nada más de eso. Ok. Hoy, estimados amigos, vamos a analizar un libro que es una verdadera delicia, tanto exterior como interiormente. Delicia. Delicia. Es una biografía de Beethoven escrita por Jan Swafford. Este señor, Jan Swafford, es músico, compositor, maestro de conservatorio Y escritor. Y escritor. Y fan. Además, sí, tienes razón. Dice que durante 50 años ha escuchado acerca de Beethoven y durante 12 años se dedicó a investigar todo lo posible que pudiera acerca de Beethoven. 12 años. 12 Yo creo años que completitos. cambio de opinión cada minuto. Y le dio... Imagínate 12 años investigar lo mismo. No, espérate. Pero es que Mejor leyó, que te diga Grover cómo está la onda, ¿no? Bueno, pero el punto es que les doy los datos. Jan Swafford, Beethoven, la editorial Acantilado, que hace libros hermosos, verdaderamente hermosos. Y empecemos, como siempre, por el principio. Miren, vamos a analizar esto desde un punto de vista económico-cultural primero. En el siglo XVIII, entre 1700 y 1800, en a donde ver, me estoy ubicando. ¿qué nos es? ubicamos. Espera. Número uno, Ya, Yo ya. ¿dónde Europa. estaba Beethoven? Dime. Europa. Y tenemos... Austria. Sí, señor, pero en aquella época, lo que ahora conocemos como Alemania y Austria, eran una serie de reinos independientes. Ajá. Y en esa serie de reinos independientes había un elector, una especie de príncipe, y cada reino independiente tenía un desarrollo fundamental de la música. Pero dijiste un elector. Sí, ¿Qué es príncipe eso? elector, porque podía el príncipe de ese reino elegir al emperador del Sacro Imperio. Ok. Tenía capacidad para elegir. Bueno, entonces este príncipe elector tenía un gran desarrollo de la música y en este gran desarrollo de la música tenía una especie de director musical y de recreación. ¿De qué se encargaba el director musical y de recreación? Se encargaba de proveer de música y de canto para las misas, de proveer de composiciones para las salas de concierto O y de sea, organizar digamos bailes. que él estaba... Era su DJ. como un RP, Eso. como de una disquera. Andaba buscando quién trajera lo último en música, ¿ok? Lo has descrito exactamente, Tamara. ¿Verdad? Así, exactamente. Así que, pero ese señor debería tener muchos conocimientos. Pues bien, en Salzburgo, alguien que era subdirector de eso que les comento, se llamó Leopold Mozart y tenía un hijo genio, que en 1763 llega a Bonn, en donde el papá y el abuelo de Beethoven escuchan a ese niño genio que estaba tocando con su hermanita, y ahí viene la tristeza de Beethoven, estimados amigos. Se queda sordo. No, estamos hablando de 1763, cuando Beethoven todavía no había nacido. Vale. Pero su abuelo Ludwig, que era el director de música de Bonn, Ajá. escucha al subdirector de música de Salzburgo, que trae a su hijo, y dice: ¿cómo no pudiera yo tener un nieto que fuera también genio? Y eso mismo se lo dice a su hijo, a Johann. Y cuando nace Beethoven en 1770, 7 años después de que el abuelo y el papá, Johann, vieran a Mozart, la única obsesión de Ludwig, el abuelo, y de Johann, Era el tener padre, un nieto como Mozart. era tener un nieto y un hijo como Mozart. Neta. Qué envidioso. Para que vean que siempre han existido esos papás que quieren presión. reforzar en sus hijos. Sí. La presión, exacto. Totalmente. ¿Por qué no puede ser como chamaquito Mozart? Pero había un pequeño Como problema. Wolfgang. Había un pequeño problema. Johann, el padre de Beethoven, era alcohólico y era pésimo músico y pésimo tenor. Ay. Pero si Encima. quería cantar.
cantaba, incluso cantaba porque... ¿El padre de Beethoven? El padre de Beethoven. El abuelo era el director musical Sí. en Bonn. Y el padre era malísimo. Era malísimo como tenor y estaba empleado también... ¿Vieron la serie de Luis Miguel? Ajá. Era malísimo como tenor y él era malo como músico y sobrevivía tanto dando sus clases como cantando como tenor. Dicen que cada vez que cantaba, para aclararse la garganta, comía o ciruelas pasas o se sorbía un huevo crudo para que la garganta estuviera como para cantar. Bueno, entonces... Es no conocer un huevo. Qué triste. Bueno, entonces, nace nuestro amigo Beethoven en 1770 y ahí empiezan sus tristezas. Primero, Clases. el abuelo de Ludwig no quería a la mamá de nuestro amigo Beethoven. ¿Por qué? Porque pensaba Porque que no su era hijo, música. porque pensaba que su hijo Johann no había elegido bien a una mujer. Pero ahí no termina todo. Y les cuento de eso al Este regreso. señor tan... Qué ¡Ay! lío, ya no sé ni Tan quién canta ni imponente, quién tan, toca. ¿no? Me Ay. perdí. Seguimos con estimados Grover. amigos. A ver, Ajá, hablando de Beethoven. En este chisme tan sabroso, Tamara. Sí, está muy bueno. Les doy los datos del libro porque... ¿Por qué si es chisme de Mozart y de Beethoven ya no es un chismorreo así barato? Sí, es. Bueno, por lo que implica, son dos genios. Y según dice... Sí, también cuando hay un chisme de la TV Notas de que Facundo y el Capi pues, son dos genios. Pero es que son dos genios también, son genios... Incomprendidos. incomprendidos, pero son genios del posmodernismo, genios con características distintas. Bueno, en este caso, estamos hablando de que cuando Ludwig, el abuelo de Beethoven, y Johann, el papá de Beethoven, en 1763 vieron el concierto de Mozart, todavía no había nacido Beethoven, pero ellos pensaron, cuando tengamos un hijo y un nieto respectivamente, va a ser un crack. va a ser un crack. Que sea como ese. A los 4 o los 5 años dicen que Johann, que cantaba, que podía tocar los teclados. Por teclados me refiero a clavicordio y clavecín, Ajá. y que podía tocar el violín. Empezó a darle clases a los 4 o 5 años a Beethoven, pero como Johann... Obligado, así. Ese niño pero perdió no me su gusta. infancia. Total, No total. me importa. Pero lo peor de todo es que Barazo en el lomo si tocaba mal. Johann era Exacto. borracho. Así se hace. Johann, el Sí, padre de Beethoven, era borracho y lo levantaba en la madrugada a que empezara a practicar. Ay, qué horror. Dios. Y el niño dicen que sufría enormemente porque se veía al padre. ¿Qué pasó? Cámara, nada, mi celular. Porque ¿Qué se es veía eso? al padre detrás Voy a ponerlo de en él, modo avión. detrás del niño que estaba sentado frente al clavicordio con la cara iracunda y enojado, tratando de que el niño aprendiera. Y que en alguna ocasión cuando ya empezó Como Beethoven, Chiqui cuando lo obligaban a ir a clases de baile sus papás. Igual. Total. ¡Baila, ojalá. idiota! Ojalá me hubieran obligado. y cuando en algún momento, ya a los 5 o 6 años, Beethoven intentó hacer variaciones en el violín y salía de lo que su padre le decía, su padre le comentó que no podía hacer eso, que esa parte de las Que no improvisaciones... innovara, que no innovara. No, que no innovara, que él tenía que aprender exactamente como el padre le decía. Y lo curioso de todo esto es que después, cuando el padre se dio cuenta de que Beethoven ya no podía aprender nada de él porque el padre estaba consciente de sus limitaciones, le Ya contrató... lo había superado. Totalmente, Tamara. Le contrató a un maestro, Tobias Pfeiffer, que era tan borracho como el padre. Oh, Ah, pues con razón. Eran amigos y Pfeiffer... También, para seguir la misma tendencia. Ay, ya. Y Frankie dicen Monstruo. que hacían lo mismo, Oye, pero lo mismo. no lo hizo tan mal. O sea, aquí dicen que Beethoven era güey, pero lo hizo bastante bien, Grover. No era No, como nadie Mozart. dijo que Beethoven era güey. No, en Nadie. absoluto. Nadie. Lo que estamos ¿Qué diciendo es que pasas? desde el inicio, su abuelo Ludwig y su papá Johann quisieron hacer de él un Ahora, genio. que dicho sea de paso, también el papá de Mozart estuvo sobre Wolfgang, pero duro y dale, o sea, estuvo... Sí, o sea, en esa época no era de que, ay, papá, quiero estudiar violín. No. Nada. Y tienen mucha razón. La única diferencia es que el papá de Mozart, Leopoldo, era un tipo inteligente, un gran violinista Y no era un un gran ser humano. alcohólico. Y no era alcohólico. Bueno, pero hay que agradecerle que a lo mejor gracias a él tenemos un gran legado. Pero hay una cuestión fundamental, Beethoven es el primer pianista realmente reconocido. Es el primer
genio musical que empieza a tocar el piano casi como lo conocemos Todos ahora. sea- queremos saber cuándo se quedó sordo. Se quedó sordo poco a poco. Se quedó sordo poco a poco. Cañonazo. Primero dice que sería una especie de zumbido en los oídos y que poco a poco se fue quedando sordo. Eso no fue de un solo momento. Ok. Y eso aumentó su misantropía, eso aumentó el odio que tenía hacia todos, porque, estimados amigos, Beethoven nunca tuvo un amor real de mujer. No. Entonces, Absolutamente nunca. Elisa, Y a esas historias, Tamara, creo que ya no tenemos tiempo No, para que no, yo te no, las no, cuente. no, de aquí no te Ah. mueves. Eso Así la que- para Elisa. No, sí, pero dígalo, las por lo muletas. que es. Les prometo algo. o Adelina. Como Hola, el... Adelina. o- No, de verdad. tuvo como uno de sus ídolos a Bonaparte, Tamara. Pero... Napoleón. A Napoleón Bonaparte, pero eso se los cuento Pero no después. hizo Les- balada para Napoleón, no hizo. Les prometo, les mío, prometo, que les ese era de prometo los algo. míos. Les prometo algo. En una ocasión posterior les cuento acerca de la De juventud los amores. y de los amores y de las tristezas de Beethoven, porque Bueno, ahora pero no está nos da bueno el tiempo. libro entonces. El libro está delicioso. Más vale, porque vamos, mide como 2 palmos. de- Son 1500 páginas Dios de chismes mío. sabrosísimos acerca de Beethoven. Les digo los datos. Jan Swafford, el autor, músico y compositor de la biografía Beethoven, el genio musical. Acantilado, la editorial. Y Grover Grover Arango, Arango, su sensei en cuestiones musicales y de genios. Ah, también musicales, órale. ¡Ya párate!